Llegó a la capital sin dinero, sin estudios y sin prisa. Mientras otros buscaban sobrevivir, él compraba terrenos que nadie quería. Estaban lejos, vacíos, olvidados. Nunca construyó, nunca vendió, solo guardó tierra y esperó a que el tiempo hiciera su parte. Durante años, su vida no tuvo nada que pareciera extraordinario. Se levantaba temprano, trabajaba jornadas largas y regresaba a una habitación modesta, siempre en el mismo barrio. No hablaba de futuro ni hacía planes en voz alta. El dinero entraba despacio y salía con cuidado, como si cada moneda tuviera que justificar su paso por las manos. La ciudad, en ese entonces, tenía un límite claro. Más allá de ciertas calles, el pavimento se acababa y empezaban los terrenos vacíos, polvo, cercas torcidas, lotes irregulares que nadie miraba dos veces. Ahí era donde caminaba los domingos, cuando otros descansaban o se reunían con la familia. No compraba porque fuera un visionario ni porque imaginara grandes proyectos, compraba porque no sabía qué más hacer con lo poco que lograba guardar. El dinero quieto le incomodaba menos cuando se convertía en algo tangible, aunque ese algo no sirviera para nada inmediato. Los terrenos eran baratos precisamente porque no prometían nada. No había transporte cercano, ni comercios, ni movimiento, solo espacio y silencio. Firmaba papeles simples, pagaba en efectivo cuando podía y volvía a su rutina como si nada hubiera pasado. Nunca habló de sacrificio ni de esfuerzo extraordinario, nunca se quejó ni buscó reconocimiento. Simplemente repetía el mismo gesto una y otra vez, con una regularidad casi invisible. Algunos conocidos le preguntaban para qué compraba tan lejos, otros le decían que era mejor gastar, disfrutar mientras se pudiera. Él asentía, escuchaba y seguía igual. No discutía ni explicaba su decisión, quizá porque ni él mismo la veía como una estrategia. Pasaron los años y los terrenos se acumularon como fechas en un calendario. No había orgullo en eso, solo constancia. Cada compra era pequeña, casi irrelevante por sí sola, pero juntas empezaban a formar algo que solo el tiempo podía revelar. Nunca construyó una casa, nunca cercó con cuidado, nunca buscó rentar ni sacar provecho inmediato. Los terrenos no producían dinero, pero producían una sensación extraña de orden, como si cada lote fuera una forma de mantener el control sobre algo en un mundo que cambiaba demasiado rápido. Cuando envejeció, la ciudad empezó a acercarse sin avisar. Primero una calle nueva, después una línea de transporte, luego un comercio aislado que rompía la monotonía del paisaje. Nada fue inmediato y nada fue celebrado, simplemente ocurrió. Cuando murió, dejó atrás papeles amarillentos y terrenos que seguían pareciendo lejanos. Sus hijos heredaron sin entusiasmo. Para ellos, aquello no era una fortuna sino un asunto pendiente, algo que había que resolver. Algunos vendieron rápido, otros usaron el dinero para cerrar etapas personales. Solo uno decidió no mover nada, no porque entendiera algo que los demás no, sino porque reconocía el gesto de su padre: guardar, esperar, no apurarse. Ese hijo repitió el patrón con menos dudas. Ya no compraba solo terrenos abandonados, también adquiría los de sus propios hermanos cuando ellos querían desprenderse. No hubo conflictos grandes ni discusiones memorables, cada quien tomó decisiones distintas según su momento. La ciudad siguió avanzando, ajena a los apellidos y a las herencias. Lo que antes estaba lejos empezó a quedar en medio, y lo que parecía inútil empezó a tener forma, valor y peso real. Todavía no era riqueza ni éxito, era simplemente continuidad. El verdadero quiebre no llegó con una crisis ni con una pérdida. Llegó de una forma mucho más silenciosa, casi desapercibida. El bisabuelo ya no estaba y el peso de las decisiones dejó de ser una idea abstracta para convertirse en algo concreto. El heredero que decidió conservar los terrenos empezó a sentir que ya no solo estaba cuidando papeles viejos, sino continuando una forma de vivir que no había sido dicha en voz alta, pero que se había transmitido igual. Al principio, no se sentía dueño de nada. Los terrenos seguían viéndose lejanos, vacíos, improductivos. Cada tanto recibía ofertas para vender, propuestas razonables para alguien que no tenía urgencias, pero tampoco certezas. Vender significaba resolver cosas inmediatas, pagar deudas pequeñas, mejorar la casa, darse algún respiro. No vender significaba seguir cargando con algo que no daba señales claras de recompensa. La duda no era financiera, era interna. No se preguntaba cuánto valían los terrenos, sino si tenía sentido seguir esperando como lo había hecho su padre. Con el tiempo empezó a entender que no estaba esperando a que la tierra subiera de precio, estaba esperando a sentirse cómodo con la idea de no apurarse. Esa comprensión no fue inmediata ni elegante. Llegó después de ver cómo otras personas resolvían rápido y volvían a empezar desde cero. Llegó al notar que vender traía alivio,
pero también una sensación de cierre prematuro, como si algo quedara inconcluso. La ciudad seguía avanzando y los terrenos ya no parecían tan ajenos. Todavía no estaban en zonas privilegiadas, pero ya no eran un error evidente. Por primera vez, empezó a imaginar posibilidades, no planes concretos, solo escenarios. Pensar en construir aún le parecía exagerado, fuera de su alcance. Lo que sí entendió fue que conservar también era una decisión activa, no una falta de acción. Mantenerse firme requería más convicción que vender y seguir adelante. Hubo momentos en los que dudó seriamente. Gastos familiares, oportunidades laborales inciertas, conversaciones incómodas con quienes no entendían por qué seguía cargando con algo que no producía nada. En esos momentos, no pensaba en rentabilidad ni en patrimonio, pensaba en continuidad, en la idea de que no todo lo valioso tiene que justificar su existencia de inmediato. Esa fue la comprensión más profunda. El tiempo no era un recurso pasivo, era parte del proceso. Con los años, su forma de mirar el dinero cambió. Dejó de verlo solo como algo que entra y sale, y empezó a verlo como una herramienta para sostener decisiones largas. No se volvió más ambicioso ni más arriesgado, se volvió más paciente. Aprendió a vivir sin la necesidad constante de resultados visibles, algo que no todos podían tolerar. Esa tolerancia al silencio financiero fue lo que marcó la diferencia. Cuando heredó más terrenos de sus hermanos, no lo vivió como una victoria ni como una jugada inteligente. Lo vio como una consecuencia natural de haber elegido esperar cuando otros no quisieron. No hubo celebración ni sensación de logro, solo una aceptación tranquila de que el camino se estaba definiendo solo, paso a paso. Ese fue el quiebre real, no una acción concreta, sino un cambio interno. Entender que el valor no siempre está en moverse rápido y que sostener una decisión durante años también es una forma de trabajo. A partir de ahí, la historia dejó de ser solo herencia y pasó a ser intención. La decisión no llegó de golpe ni estuvo acompañada de entusiasmo. Llegó como llegan muchas cosas importantes, cuando el contexto ya no permite seguir igual. Los terrenos estaban rodeados de calles, el transporte pasaba cerca y el movimiento de la ciudad empezaba a hacerse evidente. Ya no eran espacios olvidados, pero tampoco eran todavía una oportunidad clara. Permanecer inmóvil empezaba a sentirse distinto, casi como una omisión. Durante mucho tiempo había entendido la espera como una forma de fidelidad a lo que había recibido. Construir le parecía una traición al gesto original, como si alterar la tierra fuera a romper el silencio que había sostenido durante años. Sin embargo, la realidad empezaba a exigir otra lectura. No se trataba de acelerar ni de multiplicar, sino de permitir que lo guardado empezara a cumplir otra función. La tierra ya no necesitaba paciencia, necesitaba estructura. La primera construcción fue modesta, un edificio sencillo, funcional, sin adornos ni pretensiones, nada que llamara la atención. No buscó socios ni grandes créditos, tampoco intentó replicar modelos ajenos. Usó lo que tenía, midió cada paso y aceptó avanzar despacio. No era un salto, era una extensión natural de lo anterior. Guardar había sido la primera fase, edificar era simplemente la siguiente. Durante ese proceso entendió algo que antes no había considerado. Construir no era solo levantar paredes, era asumir responsabilidad, dejar de esconderse detrás del tiempo y empezar a interactuar con él. Aparecieron nuevas preocupaciones, trámites, decisiones incómodas. El dinero dejó de estar quieto y empezó a circular de otra manera, no más ligera, pero sí más consciente. El edificio empezó a ocuparse poco a poco. Consultorios pequeños, oficinas discretas, actividades que no prometían grandes márgenes pero sí estabilidad. No hubo inauguraciones ni anuncios. Todo ocurrió sin ruido. La renta no transformó su vida de inmediato, pero sí cambió su percepción del esfuerzo pasado. Por primera vez, la espera tenía forma concreta. Ese primer proyecto no lo convirtió en empresario ni en alguien distinto. Lo que cambió fue la relación con el tiempo. Entendió que esperar sin actuar había tenido sentido solo porque, en algún punto, estaba dispuesto a dejar de esperar. La paciencia sin dirección se agota, pero cuando se combina con una decisión clara, se transforma en base. A partir de ahí, el camino ya no fue incierto, no rápido ni sencillo, pero definido. La historia dejaba atrás la fase de conservación y entraba, por fin, en la de implementación. Con el primer edificio en funcionamiento, el ritmo de las decisiones cambió sin volverse apresurado. Ya no se trataba de imaginar posibilidades, sino de sostener lo que estaba en marcha. La renta llegaba de forma constante, sin sorpresas, y con ella una nueva forma de estabilidad. No era abundancia, pero sí continuidad. Por primera vez, el patrimonio no solo ocupaba espacio, también generaba movimiento.
A diferencia de etapas anteriores, ahora las decisiones tenían consecuencias visibles. Cualquier mejora, cualquier ajuste, se reflejaba en números reales. Aprendió a observar sin intervenir de más, a corregir sin desarmar. No buscaba maximizar cada peso, sino mantener el equilibrio entre lo que entraba y lo que salía. El edificio no era un proyecto ambicioso, era una pieza dentro de algo más largo. Con el tiempo, los ingresos permitieron pensar en un segundo paso. No comprar más tierra, no expandirse sin sentido, sino replicar lo que ya funcionaba. Construcciones similares en terrenos que llevaba décadas guardando. El aprendizaje no estaba en innovar, sino en repetir con criterio. Cada nuevo edificio seguía el mismo patrón, funcional, sobrio, pensado para durar más que para impresionar. Cuando llegó la siguiente herencia, los hijos recibieron algo distinto a lo que él había recibido. Ya no eran papeles ni lotes vacíos, eran estructuras en uso, contratos, responsabilidades claras. La conversación dejó de girar en torno a vender o no vender. Ahora se hablaba de mantenimiento, de administración, de largo plazo. El dinero ya no era una promesa futura, era un flujo que había que cuidar. Ellos no sintieron la misma carga de la espera, pero sí heredaron el peso de la continuidad. Entendieron que el valor no estaba solo en los edificios, sino en la lógica que los había producido. No había urgencia por crecer rápido, tampoco miedo a quedarse quietos. El crecimiento se volvió una consecuencia, no un objetivo. La ciudad, mientras tanto, terminó de envolver los terrenos. Donde antes había polvo, ahora había tránsito constante. Hospitales privados, consultorios, oficinas especializadas empezaron a ocupar los espacios disponibles. Nada espectacular, nada fuera de escala, pero constante, predecible, sostenible. El patrimonio dejó de ser una historia familiar y pasó a ser parte del entorno urbano, no por su tamaño, sino por su permanencia. Los edificios no competían por atención, simplemente estaban ahí, cumpliendo su función. Ese era el verdadero cambio visible, lo que había sido guardado en silencio ahora formaba parte del movimiento cotidiano de la ciudad. No hubo un momento exacto en el que todo se sintiera logrado. La consolidación fue lenta, casi imperceptible, pero con los años, mirar atrás permitía entender que cada etapa había preparado la siguiente: guardar, esperar, decidir, construir, sostener. Ninguna por sí sola explicaba el resultado. Juntas, en cambio, formaban algo sólido, difícil de desmontar. La transformación no estuvo en la cantidad, sino en la estabilidad. Y esa estabilidad, una vez alcanzada, se volvió el mayor activo. Hoy, cuando alguien intenta explicar su historia en pocas palabras, suele quedarse corto. No hay un momento preciso que marque el inicio del resultado ni una decisión aislada que pueda señalarse como la causa principal. Lo que existe es una sucesión de elecciones discretas, sostenidas durante más tiempo del que la mayoría está dispuesta a tolerar. Los edificios siguen ahí, integrados a la ciudad como si siempre hubieran formado parte de ella. Oficinas, consultorios, espacios que cumplen su función sin llamar la atención. No representan lujo ni exceso, representan permanencia. La familia ya no piensa en términos de terrenos ni de compras futuras, sino en mantenimiento, continuidad y responsabilidad. El foco dejó de estar en crecer y pasó a estar en conservar lo que funciona. Mirar hacia atrás no genera orgullo ruidoso ni nostalgia, genera comprensión. Entender que el valor no apareció de golpe, que no hubo atajos ni movimientos brillantes, todo fue acumulativo. Cada etapa tuvo su lógica y su tiempo. Acelerar antes habría significado perder lo que aún no estaba listo. Esperar demasiado habría sido quedarse inmóvil cuando el contexto pedía otra cosa. El dinero, en esta historia, nunca fue protagonista, fue consecuencia. Consecuencia de haber tratado al tiempo como un aliado y no como un enemigo. De haber aceptado que algunas decisiones no ofrecen recompensa inmediata, pero sí dirección. De haber entendido que no todo crecimiento tiene que ser visible para ser real. La herencia que queda no se mide solo en propiedades ni en ingresos, se mide en una forma de pensar, en la capacidad de sostener procesos largos sin ansiedad, en la disposición a cambiar de fase cuando corresponde, sin romper con lo anterior. Guardar, esperar, construir y sostener no fueron actos aislados, fueron partes de un mismo recorrido. Al final, lo que permanece no es la tierra ni los edificios, sino la lógica que los hizo posibles. Una lógica silenciosa, paciente, casi invisible. Y precisamente por eso, difícil de replicar sin tiempo. Si esta historia te dejó algo, apóyanos con un like y suscríbete al canal. ¿Qué reflexión te llevas hoy? Te leo en los comentarios.